Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, uno se encuentra algunas afirmaciones que son necesarias precisarlas, clarificarlas, porque son demasiado ambiguas. Y eso hace parte, esta afirmación que voy a compartir con ustedes, hace parte de la nueva enseñanza que se está transmitiendo en el día de hoy, trayendo una serie de confusiones, lo que usted ni se imagina. El tema respecto a la misericordia. Y esto que estoy tocando aquí hace parte de lo que voy a tocar acá, lo que voy a leer, hace parte del mensaje de la falsa misericordia, y lo voy a compartir, lo voy a leer para que usted, a ver si capta dónde está el veneno. Infligir una pena al culpable no vence el mal, sino que simplemente lo contiene. Solo respondiendo con el bien es que el mal puede ser vencido. Lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia. Entonces usted escucha esto o lo lee y usted dice, bueno, ¿dónde está el problema ahí? Infligir una pena al culpable no vence el mal. Entonces hay un culpable, se portó mal y le ponemos una pena, entonces ¿o qué? No resuelve mal, no vence el mal, sino simplemente contiene el mal. Entonces dice aquí, entonces solo respondiendo con el bien es que el mal puede ser vencido. Lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia. ¿Qué indica esto? Que la misericordia no inflige una pena al culpable, sino simplemente parece que la misericordia es otra cosa. Solo respondiendo con el bien es que el mal puede ser vencido. Solo respondiendo con el bien es que el mal es vencido. La pregunta es esa. ¿Y qué bien? Solo con el bien es que el mal puede ser vencido. ¿Y qué bien podemos desarrollar, desplegar para que ese mal sea vencido en determinados casos? Voy a darles un ejemplo. Un muchachillo de 16 años, de clase emergente, esos muchachillos que son hijos de padres que de un momento a otro se volvieron ricos. El muchacho de 16 años, un patancito, un arrogantillo, un muchacho sin educación. Y le dio por insultar y ofender a la muchacha de servicio. La muchacha de servicio pues no sabe más que cocinar y limpiar. Es una mujer ya de 50 años que tiene 5 hijos y que es muy pobre. Y le ha tocado aguantar las groserías, los desmanes, los insultos, las ofensas y las oportunidades que este muchacho la ha hecho entrar en ridículo. La señora no sabe más que ser muchacha de servicio doméstico. Llora en silencio, no dice nada. No sabe más qué hacer, cómo ganarse la vida. Entonces, según esta lógica de este escrito, infligir una pena al culpable no vence el mal. Entonces, la mamá ve eso, pero no le va a infligir ninguna pena. Es decir, no lo va a corregir, no le va a quitar el juego de video, no le va a quitar el computador, no le va a quitar las llaves del carro, porque infligir una pena culpable, eso no va a vencer el mal, eso no va a impedir que la siga insultando, eso no, sino tal vez va a contener ese hecho, pero tal vez como el muchacho puede reaccionar de otra manera. Entonces quitarle, castigarle, corregirlo, no va a hacer posible que el mal se acabe, sino que lo tiene, va a estar represado hasta nueva oportunidad. Entonces dice, según esta lógica de este texto, solo respondiendo con el bien es que el mal puede ser vencido. La pregunta es, ¿y qué bien necesita ese muchacho? ¿Cuál es el bien que podríamos ejercer para que ese muchacho cambiara? ¿Cuál es el bien que podríamos dar a esa situación para que la muchacha del vicio no se sintiera ofendida y el muchacho dejara de hacerlo y más bien se reconciliara con ella, o más bien no la tratara así, o más bien reconociera en ella a un ser humano pobre y humilde? ¿Qué bien podemos hacer ahí? Lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia. Entonces voy a aplicar aquí la lógica de ese pensamiento. Lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia, como dan a entender que no hay que emplear ningún tipo de sanción, corrección o algo que haga sentir mal, porque la misericordia como que no es eso. Entonces, siguiendo esta lógica, lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia. Vamos a escoger una de esas circunstancias.
Jesucristo en el templo. Mi casa, la casa de mi padre es casa de oración, no cueva de bandidos. ¿Y ustedes qué es lo que están haciendo? Traen sus animales, traen sus dineros, sus mesas y empiezan aquí a hacer esto, un mercado. Agarró un rejo, hizo un látigo de cuerdas y empezó a voltear las bancas, las mesas, los animales y expulsó a esos mercaderes que están haciendo de la casa del Señor un centro comercial. Pregunta, ¿Jesucristo ahí actuó con misericordia? Según esta lógica, lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia. Según esta lógica, Jesucristo no actuó con misericordia. No, Señor. ¿Por qué? ¿Qué? Porque infligió una pena al culpable. Es decir, sacarlos del templo. Y eso no es el mal. Eso simplemente lo contiene. Jesucristo simplemente contuvo que la casa de oración de su padre, que el templo fuera profanado en ese momento. Si Jesucristo se movía en todas las circunstancias con misericordia, pues lo que hizo, según este texto, entonces lo que hizo fue un acto de misericordia. Solo respondiendo con el bien es que el mal puede ser vencido. Volviendo al caso del muchacho altanero que trataba mal a la muchacha de servicio, ¿qué bien se le puede dar? Según la misericordia del Señor. Vamos a tocar este texto, Sirácides, en su capítulo 18, verso 11 en adelante. Por eso el Señor tiene paciencia con los hombres y los cubre con su misericordia. Sin duda. Él ve y sabe que su fin es miserable. Por eso, sin cuento, perfecto. A cada uno le corresponde la misericordia con su prójimo. Muy bien. Y al Señor, misericordia al prójimo y misericordia al Señor. Perfecto. La misericordia para todo ser viviente. Reprende. La misericordia para todo ser viviente. Entonces hay que reprende, corrige, enseña y como un pastor reúne a su rebaño. Es bueno con los que aceptan la corrección y cumple con prontitud sus decisiones. Miren lo que es la misericordia. Veíamos ayer en la carta a los hebreos. Vamos a buscar Hebreos 12, cómo se entendía la misericordia. Cómo este escritor anónimo, dicen que es una escritora anónima, pues carta a los hebreos, antes se le indicaba a Pablo, pero parece que no, pero con todo dice lo siguiente: ustedes se enfrentan con el mal, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. Tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos. Hijos, no te pongas triste porque el Señor te corrige. Quiero que ponga atención a esto, querido hermano. Tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo. ¿La qué? Palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos. Hay dos puntos. ¿Cuál es la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos? Hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Y esa es una palabra de consuelo, dando a entender que cuando el Señor corrige, el Señor castiga o el Señor reprende, no es porque odia, sino porque tiene misericordia y por eso le lanza una palabra de consuelo. No te pongas triste. No te pongas triste, porque el Señor corrige. No te desanimes. Entonces no te pongas triste, no te desanimes, no, cuando el Señor te corrige o te castiga. Entonces, cuando leemos textos como este, infligir una pena al culpable no vence al mal, sino que simplemente lo contiene, solo respondiendo con el bien es que el mal puede ser vencido. ¿Qué bien podemos darle a este muchacho para que no siga ofendiendo a la muchacha? ¿Qué bien?
Debe buscar una receta. ¡Qué bien! Porque es que parece que corregir dentro de la falsa misericordia es un mal. Advertir dentro de la falsa misericordia es un mal. Hacer juicios de valor para una corrección fraterna es un mal, según la falsa misericordia. Infligir un castigo dentro de la falsa misericordia es un mal. Entonces, ¿qué es el bien para la falsa misericordia? No diga nada. Déjelo. Ya se le va a pasar. Si no es así, entonces, ¿cuál es? Entonces lo corregimos a este muchacho. ¿Usted qué diría? ¿Qué hacemos para que este muchacho no insulte más a la muchacha? Porque según aquí este texto, infligir una pena al culpable no vence el mal. Queremos vencer el mal. ¿Cuál es el mal aquí? ¿Por qué ofende a esa muchacha de servicio? ¿Por qué la ridiculiza? ¿Por qué lanza en risa en contra de ella? ¿Por qué? Simplemente porque lava la ropa, le limpia la casa, le hace la comida, le plancha, porque presta el servicio y le pagan un salario de basura. Y como ese muchachillo insolente, altanerillo, riquillo de 16 años fue educado de esa manera, entonces que esa mujer siga sufriendo. No. Póngase en los pies de esa muchacha de servicio. Póngase en los zapatos de la mamá de ese muchachito. Póngase en los zapatos de ese muchachito. ¿Usted qué haría? ¿Qué le invita a pensar el sentido común? ¿Ve? Entonces la falsa misericordia es esa. Por eso hoy ya nadie puede decir nada. Ni puede quejarse, ni puede advertir, ni puede corregir, ni puede gritar, porque no. Jesucristo en el templo, ¿qué hizo? Fue un acto de misericordia lo que el Señor Jesucristo hizo en el templo. Lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia. Y cuando hizo eso en el templo, ¿qué lo movía? El odio, la rabia. Y si a Jesucristo lo movía en todas circunstancias la misericordia, entonces quiere decir que al final eso que hizo fue un acto de misericordia. Hay otro texto que dice: no paguen mal por mal, mal con mal, sino bien con el mal. Paguen siempre con bien. Entonces, ¿qué es el bien que merece el otro? ¿Cuál es el bien que merece el otro? Eso es lo que hay que pensar. Pero parece ser que dentro de la falsa misericordia el bien no puede ser algo doloroso, el bien no puede ser algo que nos haga pensar, el bien no se entiende como algo que nos haga hasta llorar y purificar dentro de la falsa misericordia. Porque estamos acostumbrados ya a un mundo totalmente light, donde nada nos puede afectar, nadie nos pueda incomodar, todo tiene que ser fan, todo tiene que ser divertido, todo tiene que ser bonito. No, ese es un mundo irreal. Hay un mal causado por este muchacho, esa muchacha de servicio. Según este texto no se puede infligir un castigo porque eso no va a acabar el mal, sino simplemente lo va a contener, es decir, lo va a represar. Entonces hay que emplear, ¿no?, el bien. Solo respondiendo, el bien es que el mal puede ser vencido. ¿Cómo se va a vencer ese mal? Es decir, el maltrato de esa muchacha del vicio con el bien. Es decir, ¿qué bien le podemos dar a este muchacho para que deje de hacer eso con esa muchacha del vicio? ¿Qué bien? Según la falsa misericordia, el bien no puede ser algo que moleste, que cause escozor, que incomode, ni nada de esas cosas, ni que haga entrar en razón, no. Esa es la falsa misericordia. Y se nos metió y está acampando en la iglesia, en las bancas de nuestras parroquias, en los asientos de nuestros grupos parroquiales. Llámese como se llame el grupo. Mírala con los ojos de Dios.
¿Y cuáles son los ojos de Dios? ¿Me puedes decir cuáles son los ojos de Dios? Ay, no le digan nada. O es que tú no tienes pecado. Déjelo, déjelo. Al fin y al cabo, es un adolescente. Ya le va a pasar. ¿Qué criterios son esos? Los de la falsa misericordia. Déjelo, déjelo, pues es un político corrupto. Tiene 50 años. Algún día le va a pasar eso. Son mañas ahí del oficio político. Ya, eso le va a durar 4 años y ya va a dejar eso. ¡Qué maravilla! ¿Ah? ¡Qué maravilla! El niño de 5 años que está rayando la pared con su lápiz, los colores de la escuela, y la mamá trata de corregirlo, y el papá le dice, déjela, mija, no lo moleste, es un niño, todos los niños son así. ¿Y quién le dijo a usted que todos los niños son así? ¿Dónde sacó eso que todos los niños son así? Yo nunca rayé la pared de mi casa con colores, sino ya venía al palmado de mi mamá. ¿Qué como que todos los niños son así? Eso son cuestiones de la falsa misericordia. No diga nada. ¿Para qué le dice? Déjelo. Eso ya le va a pasar. El castigo no le va a servir. Infligir una pena al culpable no vence el mal, sino simplemente que lo contiene. Solo respondiendo con el bien es que el mal puede ser vencido. Hágame el favor y me dice, ¿qué es el bien para vencer el mal? No lo explican. Es el lenguaje ambiguo. Dicen unas cosas y no dicen otras. El mal que la iglesia sufre hoy no es por lo que nos dicen, sino por lo que omiten, por lo que no dicen. Es que la iglesia en este momento está pasando profundos problemas. No es por lo que nos dicen la misericordia, pues la misericordia es maravillosa. ¿Pero qué omiten? La falsa misericordia, eso, calla. ¿Cómo hacemos para corregir? ¿Cómo hacemos para exhortar? Se callan. La misericordia, la misericordia. Lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia. ¿Cuál? ¿Cuál misericordia? ¿La falsa o la verdadera? La que está soportada en la verdad y la justicia. El problema de la iglesia hoy en día es ese. Que el daño está, no es en lo que nos dicen, sino en lo que no nos dicen, en lo que callan. Es donde está el veneno. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. ¿Dónde y cómo actúa el demonio? Bien, el demonio actúa en cualquier parte. ¿En dónde? En cualquier parte. Tiene esa capacidad de la ubicuidad. ¿Qué es eso? Estar en todas partes al mismo tiempo. Puede estar en este momento actuando en un seminario, puede estar actuando en ese momento en algún dicasterio de allá de la iglesia, allá en Roma, puede estar actuando en un lugar a miles de millas de distancia, puede estar actuando en ese momento en un convento de religiosas, pues el demonio tiene esa capacidad. Y resulta que es bastante astuto, inteligente, rápido, sumamente elocuente, locuaz, porque es un ángel, dotado, capacitado en su naturaleza intelectual, ¿no? Es espíritu y es puro espíritu, ¿no? No tiene materia, no tiene físico, forma, ¿no? Simplemente es un ser intelectual, un ser
creado, es criatura de Dios, pero con todas las capacidades y facultades dotadas por Dios como ángel. Bien. Y este ángel, obviamente, es un ángel caído. Estamos hablando del demonio y pues es un ángel caído. Precisamente se rebeló contra Dios, se rebeló contra el Creador y precisamente por eso cayó, y con él pues fueron varios los caídos. El ángel, el demonio, el ángel mayor, y con él se llevó una gran hueste de otros demonios. Bien, entonces ¿dónde actúa? Pues en todas partes, y actúa al mismo tiempo. ¿Cuál es el único lugar donde no está el demonio? En el sagrario, en la Eucaristía. Allí no puede penetrar. Ahí está el mismo Dios. No puede estar allí, pero sí está en otros lugares. Y la mejor forma de actuar, de aparapetarse, de darse a conocer sin ser conocido, suena raro esto, pero así es en la tentación. La tentación es la primera forma que tiene el demonio para actuar. Entonces, una vez resuelta esa primera pregunta, ¿dónde actúa el demonio? En todas partes. ¿Y cómo actúa? Bueno, actúa de múltiples formas, ¿no? De distintas formas, ¿no? De una manera bastante sagaz. La primera forma que ataca el demonio, yo creo que una de las mejores formas como actúa es a través de la palabra, a través de la persuasión. Actúa de muchas maneras, sí, pero de manera particular a través de la persuasión, a través de la elocuencia, a través de la palabra. Podemos constatar esto, pues lo que nos presenta y nos narra el libro del Génesis, ¿no? Cuando hay un diálogo entre estos primeros padres nuestros, Adán y Eva, y el demonio. Existe una conversación y las palabras del maligno son bastante sinuosas, mentirosas y enredadizas. Bien, pues el maligno no ha dejado de actuar de la misma manera. Actúa de múltiples formas, desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, con diferentes caras, diferentes realidades, pero actúa. Pero una característica es la palabra. La palabra. Como digo, pues el libro del Génesis nos narra esa primera encuentro y ese primer enredo que utiliza el maligno para precisamente confundir a esta primera pareja. Pues bien, hoy en día, cuando escuchamos las voces de los papas, escuchamos a San Pío X, a Pío IX, a Juan XXIII, a Pío XII, antes de Juan XXIII, a Pío XII, cuando escuchamos a el mismo San Pablo VI, la realidad del maligno, que lo expresan de una manera bastante elocuente en sus documentos, en sus alocuciones. Bien, entonces sí existe una realidad maléfica constatable, constatada por los padres de la Iglesia. Los papas de nuestra Iglesia. Bien, ahora, cuando decimos cómo actúa actualmente, pues como estamos diciendo, por la manera de hablar. Tiene una palabra, tiene una forma de expresarse, y esa forma de expresarse es para confundir. Entonces, el demonio utiliza hoy en día los eufemismos y las falacias. Eufemismos para entrar suavemente, ¿no? Y decir cosas que no afecten, que no molesten, ¿no? Los eufemismos, pero ahí va con su veneno. Y las falacias, pues las mentiras que tienen apariencia de verdad, ¿no? Que hacen confundir,
lenguajes ambiguos, expresiones ambiguas que dicen algo pero no aclaran. Y así va todo. Y todo se presenta de una manera bastante limpia, entre comillas. Bastante sutil, ¿no? Bastante transparente, entre comillas. Va ese lenguaje, esas expresiones, de una manera tan bien maquillada y tan bien presentada que la gente no se da cuenta. De hecho, engaña a muchos. Vamos a dar unos ejemplos. Vamos a dar unos ejemplos claros, clarísimos. Usted pregúntele a cualquier persona hoy en día, a cualquier laico, ¿no? Un laico bueno, un laico de misa dominical, de confesión, de pronto de un grupo de iglesia y de pronto de alguna actividad pastoral dentro de la parroquia. De esos laicos que hacen oración, de esos laicos buenos, pero que no entran en mucha profundización en el estudio de los documentos de la iglesia, y pregúntele, hágale esta pregunta: ¿qué es el ecumenismo? ¿O usted qué entiende por ecumenismo? ¿O por diálogo ecuménico? Usted ve ecumenismo hoy en la Iglesia Católica y seguramente le va a contestar. Oiga el tipo de laico que estoy proponiendo, no el preparado, el que está metido en los documentos de la Iglesia, que entiende muy bien el Concilio Vaticano II, no ese, que tal vez puede ser usted que esté viendo esto, que usted está muy bien preparado, muy ilustrado, pero estoy hablando del católico normal, católico de la calle, hombre bueno, mujer honesta, persona de familia, de misa, de oración, de rosario, pero que no se adentra mucho a los documentos pontificios, los documentos de la iglesia. Y entonces se le hace esa pregunta y va a decir, pues sí, el ecumenismo es que todos nos podamos entender, que exista diálogo entre todos y que no exista problemas entre los musulmanes, entre los judíos, ni entre los otros católicos, ni con los protestantes, que todos nos entendamos. Lo importante es la tolerancia, lo importante es buscar la paz, lo importante es buscar la realidad y la efectividad del Evangelio en nuestras vidas. Somos seres humanos, somos todos hermanos, todos estamos llamados a vivir la paz, estar todos hermanados en Cristo Jesús. Eso es el ecumenismo. Y entonces uno pues tiene que decir, pues eso no es ecumenismo. No, eso no es ecumenismo. Entonces hay que ir a los documentos de la Iglesia Católica. Entonces cuando uno va al documento, es decir, la reunión de las actas, de las constituciones, de todos estos documentos que salieron del Concilio Vaticano II, que compilados, organizados, formaron un documento llamado Concilio Vaticano II, pues ahí hay una parte que se llama la Unitatis Reintegratio, un documento que se llama Unitatis Reintegratio, es decir, la unidad que hace reintegrar nuevamente a aquellos que alguna vez fueron católicos y que se salieron de la Iglesia Católica, para que a través del diálogo, ¿no?, fraterno vuelvan al seno de la Iglesia. Ese es el ecumenismo. Ese es el ecumenismo. Entonces usted está viendo que cómo es el lenguaje hoy del maligno. El ecumenismo hoy se convirtió en que el diálogo no solamente es con los que abandonaron alguna vez la Iglesia Católica, sino que se ha convertido en el diálogo también con religiones o tradiciones no cristianas católicas, ¿no? Budistas, del Islam, de la India, etc. Pues bien, no, el diálogo con los credos o las religiones no cristianas no es ecumenismo, eso se llama el diálogo interreligioso, la Nostra Aetate, otro documento del Concilio Vaticano II. Pues el lenguaje del maligno consiste en esto, que a través de esa manera de expresarse, lo importante es la unidad del ser humano. Lo importante no es pelear aquí por cuestiones de orden doctrinal, ni pensar aquí que quién tiene la razón o cuál es la iglesia verdadera. Eso no nos debe interesar ahora.
Lo que nos debe importar aquí es la persona humana, su realidad como persona, sus vivencias, sus dolencias, sus pobrezas, sus angustias, sus esperanzas. Debemos tratar de mirar cómo nos unimos, cómo tratamos de obviar, sacar cosas que nos separan y buscar las cosas que nos unen. No, todos somos hijos de Dios, todos hacemos parte de una gran fraternidad universal, donde debemos buscar todos la tolerancia, la comprensión, el diálogo, la apertura, la diversidad, la unidad en esa diversidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces todo el mundo dice, ese diálogo es maravilloso, esa forma de hablar es bella, es preciosa. Y se pregunta uno, ¡Ey! Espérese. Bien, haga una pregunta para los católicos. ¿Y Cristo Jesús, que derramó su sangre en la cruz por nosotros, que nos invita a una conversión, que es el camino que nos lleva al Padre, que es el camino, la verdad y la vida, que fundó una iglesia sobre Pedro, sobre los apóstoles, y que envió a evangelizar a todo el mundo sobre esa buena noticia, sobre la resurrección de los muertos, y la vida de la gracia, los sacramentos? ¿Qué hacemos con ese Cristo? Si eso riñe con los planteamientos budistas y riñe con los planteamientos y enfoques religiosos del Islam, y con lo que piensa Krishna, o con lo que postuló también Lao Tse o Confucio. ¿Qué hacemos con Cristo, que es el que nos muestra a Dios? ¿Qué hacemos entonces con los textos por ejemplo, el Evangelio según San Juan, su capítulo 1 en adelante, verso 1 en adelante? ¿Qué hacemos con esos textos? ¿Qué hacemos con estos textos donde Jesucristo dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. ¿Qué hacemos con esos textos? Ya que nos hablan de fraternidad universal, pues vemos que hay un Padre que nos los muestra a Cristo Jesús. Y ese Padre, ¿quién es? Para aquellos que hablan tan bonito, dicen que ese es Dios. Entonces uno dice, bueno, ¿quién es ese Dios? ¿Quién es ese Padre? Muéstrenme al Padre. Ahí es donde está el problema. Entonces, claro, cuando hablamos con ese lenguaje hermoso, maravilloso, unidad, fraternidad, diversidad, todos unos, no sé qué, muy bien. Entonces mezclan la unidad y reintegración, ecumenismo, diálogo entre los que fueron alguna vez católicos para que regresen, la Nostra Aetate, diálogo interreligioso, para que conociéndonos, ¿no?, puedan llegar a conocer la verdad. Pero entonces, haciendo una mezcolanza, ¿qué hacemos? Un gran batido, ¿no?, donde salen conceptos de universalidad, pluralidad, diversidad, tolerancia, aceptación, inclusión, todos caben. Ok. Y el para palabra pecado, sacrificio, cruz, sangre, redención, ¿dónde está eso? No está. Entonces aparecen conceptos netamente humanistas: el diálogo, la tolerancia, la inserción, el pluralismo, la diversidad. Todos caben, nadie es rechazado, ni por su religión, ni por su fe, ni por su color, ni por su etnia, ni por su cultura. No, todos caben. Todos somos hijos de Dios, amados de Dios, queridos de Dios, todos. Si todos somos amados de Dios, sí. Todos somos queridos por Dios, sí. Todos somos criaturas de Dios, sí. Pero hijos de Dios solamente aquellos que tienen fe en Cristo Jesús y que por el bautismo adquieren esa filiación divina. Y si hablamos de filiación divina, es decir, si nos hacemos hijos de Dios por el Hijo, Cristo Jesús, entonces tenemos una paternidad, tenemos un papá. Pues muy bien, ¿dónde está ese papá? ¿Ve usted entonces la realidad de ese lenguaje? Muestran lo lindo, lo hermoso, unidad, fraternidad. Sí, y Cristo Jesús lo sacaron. Sacaron a Dios y pusieron otro Dios. Y la gente no se ha dado cuenta de eso, o muchas personas. Es una manera interesante de sacarle el partido a Cristo Jesús, al mismo Dios.
a Dios hecho hombre. Entonces, llega Cristo Jesús a ser uno más de entre tantos. Entonces es tan válido lo que dice Mahoma y lo que expresa el Corán, de lo que dice la persona que cree en una piedra o que cree en un palo, porque también tiene su fe, y ese también debe ser incluido, y ese también es hijo de Dios, y no importa que crea en un palo, en una piedra, si es coherente con su fe, pues que crea en el palo y la piedra. Entonces uno dice, ¿y la verdad dónde está? Así es muy fácil. Pues si yo creo en este muro, y yo también creo en el demonio, y ese es mi Dios, pues él también hace parte, porque no lo vamos a excluir. Vamos a excluir a los que creen en el Satán, vamos a excluir a los que creen en el demonio, los vamos a excluir, pero si ellos también son hijos de Dios, o no son humanos, no son de carne y hueso, no comen, no van a trabajar, no tienen también sus ritos y sus cosas. ¿Por qué los vamos a excluir? ¿O es que vamos a empezar ya a discriminar? ¿Ah? Así vamos. Así vamos. O yo hago una pregunta. ¿Los que creen en el demonio no tienen una religión? ¿No tienen un libro? ¿No tienen un culto? ¿No tienen unas expresiones? ¿No tienen una fe en el demonio? ¿Por qué los vamos a excluir? Empezamos a hacer diferencias. Todos sí, musulmanes, hinduistas, los que creen en Krishna, en Lao Tse, en los postulados, en la Pachamama, los católicos, no, pero los que creen en el demonio, no, yo eso sí no. Ellos sí no, empezamos a discriminar. Ellos también hacen parte de este abanico multicolor de religiones. ¿También tienen derecho? ¿O no? Pues claro. Según el planteamiento modernista, humanista que se nos presenta, ahí está el maligno. Él también hace parte. Venga, hermano, no lo vamos a excluir. Bien, esa es una manera que tiene el demonio de dialogar, de inmiscuirse, de confundir. Y cuando usted escuche todo ese tipo de planteamientos y no vea la presencia de Cristo Jesús como centro, que no vea la presencia de Cristo Jesús que muestra a Dios, porque es la encarnación de Dios. Es la presencia de Dios encarnado entre nosotros. Mientras usted no escuche eso, si nos hablen de un Dios eterno, un Dios, sí, un Dios. ¿Cuál Dios? Para poder comprender ese Dios y comprender ese Padre, hay que hablar de Cristo Jesús. Si no se habla de Cristo Jesús, se saca a Dios, aparece un Dios bastante cósmico, donde cualquier persona puede hacer lo que quiera, pensar lo que quiera, decir lo que quiera, porque como Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero lo sacaron de ahí, cualquier cosa vale, cualquier cosa que se diga y que se aporte tiene sentido, tú tienes tu verdad, es lo que llaman relativismo, y eso es una dictadura, porque si se dice así, así es. ¿Ve? Y es el mundo en que estamos ahora. Esto que estoy haciendo aquí en este momento se llama evangelización. Estoy evangelizando. Para que la gente despierte de su letargo y no se deje engañar de la manera como habla el maligno. Dice muchas cosas, deja de decir lo que tiene que decir, calla cuando tiene que hablar y habla cuando tiene que silenciarse. Ese es el maligno. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El padre Raúl Sánchez. Vamos a analizar entonces el Evangelio para conocer la buena noticia del reino. Somos evangelizadores, tenemos que anunciar la buena noticia. Tenemos que anunciar esa palabra que viene de parte de Dios. Cuando yo hablo así, entonces parece ser que voy a decir unas cosas muy
bonitas, muy agradables, hasta me presento muy bien, con mucho decoro, con mucha decencia, como con un impulso a la esperanza. Pero resulta que hay muchas palabras en el Evangelio que analizadas en contexto, pues la buena noticia consiste en que el Señor perdona nuestros pecados. La buena noticia es que el Señor nos tiene una morada preparada, lista, que se está preparando en el reino de los cielos. La buena noticia es que existe una vida con Cristo Jesús después de nuestra muerte. La buena noticia es que Cristo nos manda a evangelizar, ¿no?, a todas las naciones lo que su Padre Dios le mandó a enseñar, a predicar. La buena noticia es que el Señor nos perdona 70 veces 7, es decir, todas las veces, siempre y cuando nosotros le pidamos perdón. Esa es una buena noticia. Pero también la buena noticia es dichosos los perseguidos por causa del reino de los cielos. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Dichosos los de puro corazón. La buena noticia también es el que no prefiere a Dios sobre todas las cosas, pues no va a ser discípulo del Señor. La buena noticia también encarna que el que quiera seguirme, pues tiene que tomar su cruz e ir en pos de mí. La buena noticia es que también si no respondemos a los proyectos de Jesús, a la invitación que Cristo nos hace, pues podemos perder nuestra vida, porque Cristo es la luz del mundo. La buena noticia es que ustedes son sal y luz de la tierra, son sal y luz del mundo. Pero si la sal se vuelve sosa, es decir, que si usted nota, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una buena noticia, pero también es compromiso. Es algo que nos invita el Señor a vivir, pero también hay unas exigencias. Esa es la verdadera predicación, es el verdadero Evangelio. Ahí está. Cuando usted entra a los Hechos de los Apóstoles, usted observa cómo Pablo, Bernabé, Pedro, Juan fueron azotados, encarcelados, golpeados, llevados ante las autoridades judías, fueron puestos en entredicho, la gente los insultaba, etcétera, etcétera. Dentro de esa buena noticia, ellos hacían milagros, prodigios, bautizaban, enseñaban. Pero si usted se da cuenta que la buena noticia que nos quieren lanzar hoy es todas las bondades que vienen de Dios Padre, sin ningún tipo de exigencia ni de invitación a cambio y conversión de Dios Padre para nosotros. ¿Y por qué digo de Dios Padre? Porque ese Dios Padre, sabemos que dice eso porque Jesucristo dice y hace lo que Dios Padre le manda a decir y hacer. Entonces, dentro de estas realidades que estoy yo explicando, pues incomoda mucho en el día de hoy. ¿Cuánto me gustaría predicar ese evangelio descafeinado que se predica casi en todas las misas? Y lo que yo trato de darles a entender a ustedes, queridos hermanos, que aquí yo no estoy hablando de excelentes predicadores ni malos predicadores, sino el contenido de la predicación. Me explico. Hay excelentes sacerdotes y predicadores que uno dice, qué predicación tan interesante. Oiga, nos hizo reír, nos centró, nos explicó, aprendimos, pero no era la palabra del Señor. Era un discurso psicológico, con contenido psicológico, con una realidad netamente humanista, con un enfoque y una proyección de motivador. Entonces, claro, todo tiene un contenido pues que entretiene, que uno aprende, obvio, ¿no? Pero que no es cristiano, A eso es donde yo quiero ir. No se trata de que yo esté demeritando los esfuerzos y trabajos de los predicadores, ni más faltaba de los sacerdotes, ni más faltaba, no, son mis hermanos sacerdotes, son predicadores laicos que se esfuerzan por evangelizar. Pero ¿qué es lo que están evangelizando? ¿Qué es lo que están anunciando? Es lo que yo me pregunto. Yo me pongo a escuchar diferentes homilías y yo digo, ¿este sacerdote cuándo va a hablar de lo que se leyó allí?
No tocó la primera lectura, no tocó ni siquiera un salmo, la segunda lectura ni siquiera la pasó por encima, hizo algún énfasis, perdón, o más bien la pasó por encima, y el Evangelio pues un toquecito por allí. ¿En qué se desgastó la homilía o cómo se desarrolló la homilía? En cuestiones de orden personal, anécdotas, cuestiones netamente puntos de proyección humana, de cuestiones de orden psicológico, de toda la iniciativa que tiene el hombre, de todo lo que... Y Cristo Jesús y el Evangelio, lo que se proclamó ahí, nada. Entonces, ¿por qué hago este tipo de exhortaciones? Hermanos, porque es que en la misa se tiene que escuchar la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Se tiene que escuchar la palabra de Cristo Jesús, no la palabra del predicador y del cura. Nosotros estamos dados para predicar la palabra de Dios. Entonces, cuando yo digo qué es lo que nos están predicando, a veces la gente dice, es que usted se cree muy buen predicador. No, yo no estoy hablando de que soy buen o mal predicador, estoy hablando del contenido de lo que se está predicando. A eso es que me refiero. Por eso vuelvo y repito, existen excelentes predicadores, pero son grandes motivadores. Y se presentan, y aleluya hermano, y Cristo vive, y ¿quién dice amén? Y todo el mundo va amén. Pues sí, hermanos, entonces, como vemos, aquí la responsabilidad con nuestro entorno tiene que ser una responsabilidad que nos invite a mirar al hermano con mucha atención. Entonces todos tenemos que trabajar unidos. Tenemos que mirar ese proyecto, ¿no?, para construir el dispensario. Todos nosotros tenemos que reunir los dineros, los fondos y estas cuestiones. Entonces me acuerdo una vez y entonces se va por allí. Otros. Pues sabemos que estamos en una realidad bastante compleja en la iglesia. Y tenemos que fijarnos en los rostros. Por ejemplo, miremos el rostro indígena. Por eso la iglesia tiene que tener un rostro indígena. Entonces uno se pregunta, ¿y eso dónde está en el Evangelio? El Evangelio más bien nos dice que en Cristo Jesús ya no hay diferencia. No tenemos que mirar ningún rostro indígena, porque si miramos un rostro indígena, o que la iglesia debe tener un rostro indígena, entonces quiere decir y los que tienen rostro asiático, o los que tienen rostro negro, o los que tienen rostro europeo, entonces ¿ellos qué? O los que son mulatos, entonces ¿qué pasa con ellos? La iglesia no tiene que tener un rostro indígena. La iglesia debe buscar y mirar el rostro de Cristo. Eso sí es Evangelio, el divino rostro. Fue masacrado, lacerado, que hasta perdió su figura de hombre. Eso es lo que tiene que predicar. Eso está ahí en la Sagrada Escritura. Entonces, que ustedes no lo envuelvan con discursos humanistas. Humanistas es que el hombre está de primero y todo se trabaja para el hombre y desde el hombre. El pobre, parado, el afligido. Que Jesucristo vino por todos, porque existen poderosos, ricos, acaudalados, que están más podridos de su alma que aquel pobre. Jesucristo tiene una preferencia por los pobres, es claro. Pero Jesucristo también dice que pobres siempre habrá entre ustedes. Yo lo que quiero es que ustedes se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pobres, ricos, blancos, negros, bonitos, feos. Cuando Jesucristo entró a la casa de Mateo, ¿Mateo cómo era? Pobre. Mateo era acaudalado, era un hombre rico, era recaudador de impuestos. Por eso esa predicación engañosa de la teología de la liberación,
La teología del pueblo, patrañas, envoltura marxista al Evangelio. Jesucristo que viene por los pobres, cuida a los pobres y atento a los pobres. Él se hizo pobre para estar con los pobres. Jesucristo vino por todos nosotros, por el pobre, por el rico, por el millonario, por el acaudalado, por el millonario, por todos. No enredemos el Evangelio. No le digamos, no le hagamos decir al Evangelio cosas que no dice. ¿Por qué estoy diciendo todo eso? Eso es marco introductorio a lo siguiente. Usted bien sabe, creo que sí, que en Alemania se está trabajando algo que se llama, en términos muy de ellos, el camino sinodal, es decir, un sínodo. La reunión de los obispos con algunos laicos importantes que tratan de hacer como un análisis, una encuesta de las realidades más urgentes de la iglesia alemana. Todo sínodo es eso, es como una consulta, ¿no?, que hacen los obispos en sus diócesis con la gente para tratar temas de orden pastoral, de orden de evangelización. Cómo llevar a efecto el evangelio a diferentes sectores, diferentes ambientes de una realidad cultural de determinados diócesis, determinados pueblos. Se hizo hace poco una en el Amazonas. Ahorita se está haciendo otro sínodo en Alemania. Y dentro de las cosas maravillosas que salen en este sínodo, son cosas como estas. Y esto es importante anunciarlo porque soldado avisado no muere en guerra. Dice así, la pregunta que debe, entre comillas, ¿no?, la pregunta que debe servir de guía es la siguiente: ¿cómo puede la iglesia anunciar el evangelio de manera creíble en el mundo actual con palabras y obras? ¿Qué significa eso? Que entonces la evangelización tiene un lenguaje, ha tenido un lenguaje enredado que la gente no lo ha entendido. ¿Cómo puede la iglesia anunciar el evangelio de manera creíble? ¿Es que lo ha hecho de manera increíble? En el mundo actual, con palabras y obras. El evangelio es ayer, hoy y siempre. Porque el evangelio es la noticia de Cristo Jesús entre nosotros. Y Jesucristo es ayer, hoy y siempre. Entonces no hay que buscar nuevas palabras, nuevas formas, nuevas palabras dentro del evangelio para anunciarlo. De manera creíble en el mundo actual con palabras y obras, pues las mismas palabras y las mismas obras. Porque el Señor nos manda a predicar y nos manda a obrar. Las mismas obras de amor, de caridad. No hay que decir nada distinto. Es decir, se debería decidir sobre un cómo de la fe basándose en un canon externo. Pero ¿desde cuándo la fe cristiana se predica en condiciones de credibilidad mundana? Ese es el problema. El evangelio nunca se ha predicado con criterios mundanos del mundo. ¿Qué ha pasado con el escándalo de la cruz, con el cual el nihilismo teológico se llena hoy la boca? ¿Era creíble en sí? ¿O en qué sentido y cómo lo han hecho creíble los grandes apóstoles y los apóstoles de la fe desde siempre? ¿Se adaptaron al orden de plausibilidad de los enunciados y de las costumbres del tiempo? El evangelio siempre ha sido el mismo. Las obras siempre han sido las mismas. Pero en el sínodo o en el camino sinodal de Alemania, lo que tratan es de predicar otro evangelio, de obrar de otra manera, de cambiar criterios morales, porque parece ser, según esto, que el evangelio no se ha anunciado de manera creíble. Y entonces hay que buscar una manera creíble
que la gente lo crea. Y entonces, ¿qué significa eso? Pues para hacerlo creíble, ya que ha sido increíble, pues quitemos a Cristo Jesús. Dentro de las categorías por las cuales Jesucristo viene a traer división y viene a traer espada, es por la siguiente. Esto lo leí yo ayer, si no estoy mal, en un video. Lo trae un artículo de Aleteya que dice así: la manera de hablar de Jesús, el divino maestro, es difícil muchas veces y muchas veces elevada, hecho que algunos entienden y otros no, unos acogen y otros no. Y claro, que su mensaje tenía que ser difícil, pues él no enseñaba cosas de este mundo, enseñaba cosas sobrenaturales, se encarnó para revelarnos verdades sublimes, que la inteligencia humana por sí sola no lo lograría entender y que el lenguaje humano nunca podrá expresar. Así se lo dice a Jesús a Nicodemo: en verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vas a creer si os digo las cosas del cielo? Es decir, que la predicación tiene que seguirse haciendo como se ha venido haciendo. Pero lo que pasa es que tratan de humanizar todo, de que todo se vuelva como inmanente, y por un tiempo como si nosotros no fuéramos trascendentes y no nos fuéramos a morir. Ese es el problema de hoy en día. Por eso se trata de quitarle lo sublime, lo celestial, lo trascendente, lo glorioso, lo de gracia, lo de la fe, lo espiritual, a Cristo Jesús y a su Evangelio, para aterrizar todo aquí. Son planteamientos netamente marxistas, humanistas, no cristianos. Ese es el problema. Por eso la predicación hay que aterrizarla sin quitarle su trascendencia. ¿Aterrizarla en qué sentido? Que hay que mostrarle esta realidad trascendente a la gente de acá. Pero no quiere decir que yo, para que la gente de acá entienda, le quito lo trascendente, para que la gente lo entienda. No. Tengo que aterrizarlo porque estamos hablando a personas humanas. Pero tenemos que hablar de cielo, tenemos que hablar de infierno, tenemos que hablar de purgatorio, tenemos que hablar de vida eterna, de condenación eterna. Tenemos que hablar de eso. De cielo, de gracia, de fe, de milagros, eso. Pero no, todo se ha vuelto aquí demasiado plano, terreno. Eso es marxismo, humanismo. Quitemos a Cristo Jesús, quitemos a Dios, y entre menos hablemos de cosas trascendentes o trascendentales o celestiales, concepciones virginales, ángeles, multiplicación de panes, peces, que caminó por el agua, que resucitó en cuerpo, que ascendió a los cielos, que si le apareció un ángel, que... Quitemos eso. Ese lenguaje no lo entiende nadie hoy. Hablemos cosas distintas, que José y María tuvieron relaciones sexuales y puntos, porque se querían mucho y María está muy enamorada, como dijo la monjita Lucía Caram. Pues ella resultó ser más teóloga que la misma iglesia en 2000 años de historia y de dogma mariano. Entonces, esos lenguajes son así. No, pues no sabemos lo que no dijeron los evangelios porque en aquella época no había grabadoras. ¿Qué significa eso? Bueno, pues no sabemos si en realidad Jesucristo hizo milagros o si en realidad sí le dijo eso a Nicodemo, o si no sabemos. ¿Qué significa eso? Quite todo eso que suena raro, hermano. Y la gente no se ha dado cuenta. Y va soltando esas frasecitas. El nuevo obispo, arzobispo allá en Bogotá. Pero yo no creo mucho en el demonio. Yo no creo mucho. Entonces, ¿qué cree usted, hermano? Si no cree mucho, cree poquito, aunque sea un poquito, cree de lo que le enseñaron, cree. ¿Y por qué no cree, hermano? ¿Por qué cree poquito? A ver, ¿por qué no cree mucho? Ese no creo mucho, hermano, es que usted está prácticamente pasando por la galleta, como decimos en Colombia, el catecismo de la Iglesia Católica, porque el demonio es un dogma de fe. ¿Ya sí?
Ve, por eso es que a veces esta predicación es, ay, como que agota, como que agota. El padre Raúl debería hablarnos de otra cosa. ¿Qué les puedo yo decir? ¿De qué les voy a hablar? Tengo que hablarles ahora de lo que nos tenemos que preparar, porque si usted no se ha dado cuenta, hermano, estamos en una lucha, la cosa más pavorosa que usted ni se imagina. Si usted quiere vivir su vida cristiana ahí en el sofá, viendo televisión, llegó la hora de ir a misa, fue a misa, escuchó el sermón, pasó a comulgar, dio la ofrenda, salió de la iglesia, se fue a comer con su familia a un pueblo cercano, en la misma ciudad, o regresó a su casa porque usted es pobre y solamente a comerse ahí la comida del pobre, a ver televisión durante toda la tarde, y al otro día seguir una vida. O si usted es de los cristianos un poco más movidos, que pertenece a un grupo de iglesia, que entonces ahorita como no pueden hacer nada, o no podemos hacer nada porque estamos con este enclaustramiento tan pavoroso, pues no se pueden reunir los grupos ni nada, entonces ¿usted qué está haciendo? Y cuando antes todo estaba bien, tú estás contento con su grupo, asistía a los eventos y todo esto, pero parece ser que la gente está ajena a todo esto. Y con lo que salen es con lo siguiente: Padre, yo creo que a usted le falta confianza en el Señor. Porque toco estos temas, me falta confianza en el Señor. No, porque confío en el Señor, es que tengo que anunciar estos temas. Porque confío, porque Él habló de una apostasía y la estamos viviendo. Es porque confío en la palabra del Señor que tengo que anunciar. Es porque confío en el Señor que tengo que anunciar estas palabras en medio de lobos. Porque eso lo dijo el Señor. Porque confío en el Señor es que sé que voy a ser perseguido. Porque el Señor dice, salten de contento cuando sean perseguidos por causa de mi nombre. No. Porque confío en el Señor, confío mucho. Y como confío tanto, tengo que anunciar la buena noticia del reino. Y eso implica persecución. Porque lo vimos el domingo pasado, no tengan miedo. Y predicar la verdad hoy en día a veces da miedo. Porque nos pueden silenciar. Nos pueden callar. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.